un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes, ver el pelo largo del maestro Híjar, por supuesto, y verlo floreciente como siempre, rojillo, y así que ya con eso me voy por hecho. Voy rápido porque el maestro Híjar utilizó unos minutos míos, creo, ¿no? Yo voy a hablar un poquito, voy a hilvanar algunas cosas, ¿no? O sea, como todos ustedes saben, no soy un intelectual, no soy un pensador, solamente trato de articular pensamientos que fueron haciéndome o fueron armando la parte teórica, digamos, y fundamental, digamos, de mi existencia como trabajador de la cultura. En este momento vamos a hablar de políticas culturales, ¿no? Para eso hay que saber que el arte público es un arte político, ¿no? Si no tenemos en cuenta eso, es como que no podemos desentrañar bien cuando hablamos de público y cuando hablamos de arte, ¿no? Arte es una construcción política también, ¿no? Yo trato de desmistificarla un poco, la palabra arte y la palabra artista, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que el arte es un artilugio, ¿no? Es una artimaña, es un artificio creado, digamos, en un contexto social y político, donde era necesario relacionar la imagen con un poder, ¿no? Y ese se volvió un poder en sí mismo, ¿no? Entonces, es una mentira con poder en sí mismo, ¿no? Es un poder simbólico, ¿no? Que dice no relacionarse con lo político y apela a lo emocional para descargar este discurso, ¿no? Y esto emocional siempre es político, ¿no? Porque no tiene que ver en sí mismo con lo afectivo, ¿no? Tengamos en cuenta que para mí, digamos, las sociedades, el ser humano en sí mismo, se relaciona de dos maneras, de forma política y de forma afectiva. Entonces, dentro del ámbito afectivo se justifican muchas cosas, se contemplan muchas cosas. Dentro de esas cosas que pueden no ser del todo éticas, cosas que no pueden ser del todo pasables dentro de la misma ideología, pero le tengo afecto, es mi amigo, ¿no? En cambio, dentro de lo político no, porque en lo político es cómo nosotros nos ponemos de acuerdo, cómo empezamos a articular todo eso que va a ser nuestra convivencia, ¿no? Es político, inclusive en los lugares donde van guardadas las cosas en un armario, ¿no? O sea, hasta acá vas vos, hasta acá voy yo, donde uno se sienta, donde no se sienta. Esa puesta de acuerdo es una cuestión política inclusive, ¿no? Por lo tanto, el arte en sí mismo es político, porque no vamos a estar de acuerdo únicamente con lo afectivo. Ahora sí la realización de eso, ¿no? O sea, cómo uno lo realiza, por ahí entra dentro del campo afectivo, y el análisis de la obra también puede tener variables afectivas, O sea, mi tía tiene colgado un cuadro mío, que es un desastre, pero lo hizo su sobrino, ¿no? Mi mamá también. Entonces ahí entra el plano afectivo. En cambio, una persona que adquiere por ahí una obra empieza a evaluarlo desde un plano estético, ¿no? Entonces ahí entra justamente la parte política y estética del asunto, ¿no? Ahora, hablando de estética, por ejemplo, Kusch decía, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico. Precisamente porque incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. El acto artístico implica polaridad, porque parte de la vida como un absoluto y se traduce en una cosa incrustada dentro de una sociedad, que en este caso estamos hablando de una sociedad que es excluyente y es discriminatoria, ¿no? De acuerdo con un tiempo y con una forma preestablecida. En este punto asoma lo tenebroso del arte, porque se fija y se contiene en arte una vida postergada frente a lo social. Al menos en el gran arte, como decía Kusch, se actualizan de continuo antiguos planteos vitales. O sea, se vuelve a traducir en formas o en signos comprensibles
aquello que socialmente fue excluido o relegado como algo tenebroso frente a la inteligencia social. Mientras el cuerpo social deambula dentro de su propia estructura intelectual, la vida le cuestiona sus derechos por medio del arte. En este sentido, lo vital es lo tenebroso frente a lo social, a esto excluyente. Esto es lo que habla Kusch con respecto a cómo se manifiesta esta estética dentro de América, ¿no? Entonces, volviendo y siguiendo, digamos, hilvanando pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de arte público, justamente estamos hablando de eso ese producto estético y ese producto cultural que la gente va a resignificar. O sea que no basta únicamente con que lo hagamos, sino que la gente lo resignifique, porque ahí se produce el hecho de arte público. Si no, es arte en la vía pública y nada más. O sea, hacer un mural, si no la gente no lo resignifica, si la gente no le da un verdadero significado dentro de su medio, es arte en la vía pública. Entonces ahí es como que se empieza a trabajar con esto de el artista como un sujeto individual, como un creador y como todo esto, ¿no? Oscar Navaja Corral, que es un catedrático de Madrid, dice: el arte público debe estar ligado al acto creador del artista y a la identidad del lugar y de la población, para el que está destinado, y debe estar en un equilibrio entre la creación, como acto espiritual en posesión de unos pocos, y la democratización, como participación comunitaria de una nueva infraestructura social que va a ser identificada con todos, ¿no? El arte público tiene dos utilidades fundamentales. La primera de ellas, como un aporte de identidad, un valor añadido a la unidad social. El arte público se puede ver, en este caso, como un acto socializador. El segundo factor está relacionado con los problemas que surgen en la toma de decisiones, al concluir que una comunidad debe tener arte público. Al ser impuesta, al no existir una consulta o relevamiento de la opinión popular, se convierte en una especie de juego con el segundo analfabetismo, el que nos dice que no podemos saberlo todo, y para eso hay profesionales.